Hablemos de Salud, temporada 2. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Salud, temporada 2. Somos Camila y Felipe y hoy vamos a conversar con algo muy importante que se está presente en muchas familias, es la demencia. Para esto nos acompaña en esta oportunidad el psicólogo de CEFAM de nuestra comuna, don Alberto Pinto. Alberto, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno, Alberto, que nos pueda acompañar el día de hoy. Y para comenzar entonces, cuando escuchamos la palabra demencia, muchas personas se sienten miedo o se asustan, ¿cierto? Pero para que podamos comenzar y un poco entrar en temas, ¿qué es realmente la demencia? Bueno, primero a mí me gustaría hacer una distinción que a mí me hace sentido. Yo no sé si al resto le hará, pero a mí me hace sentido. Que tiene que ver con lo primero, diferenciar que una demencia, porque culturalmente está asociado como a locura, como a demente, pero que eso es de la línea como de lo psiquiátrico. La demencia no corresponde a una condición psiquiátrica, sino que neurológica, ¿ya? Esa sería como la primera distinción. Y cuando nosotros hablamos de demencia, a mi entender y en palabras sencillas, una demencia sería algo así como un conjunto de síndromes o de síntomas que afectan principalmente al sistema nervioso, al cerebro, ya con un deterioro progresivo, insidioso, eso quiere decir que es lento, que no es abrupto, y que estaría afectando principalmente tres áreas específicas, que sería como la cognición, el aparato cognitivo, hay una alteración conductual importante y sobre todo hay un aspecto que es como el más importante, que tiene que ver con, hay un impacto en la funcionalidad de las personas y eso se ve reflejado en una baja o en un déficit en la capacidad de llevar a cabo, de resolver actividades básicas de la vida diaria. Lo que generalmente hacía, lo que podía hacer, ya empieza un progreso lento, pero constante. Eso sería como una demencia. Alberto, ¿es normal tener algunos olvidos por algo de edad al vivir con demencia? Esa es una buena pregunta y hay que hacer una distinción ahí bien importante. Una demencia no es una condición propia de la vejez, ¿ya? O sea, tener demencia no es normal en la vejez, ¿ya? Eso es lo primero, que es como un mito. Que eso es como lo primero que hay que derribar o dejar claro. Ya, por lo tanto, decir, que se le olvidan las cosas porque está viejito, ya, eso no es normal, ¿ya? Sí hay olvidos que son, comillas, normales. Hay cosas que son normales y que a todos nos pasan. Que, por ejemplo, no sé, se me olvidó dónde dejé las llaves, dónde dejé el celular, Cerré la puerta, etcétera. no cerré la Cerré la puerta. puerta, no cerré la puerta. Claro. Pero aquí la característica central sería que después la persona es capaz de recuperar. O sea, la persona después recuerda, atrapa ese recuerdo olvido, lo trae como al presente y lo recuerda. Una persona con demencia no recuerda. ¿Qué cambios ocurren en la memoria, cierto, de las personas? Hay un déficit significativo en la memoria, sobre todo en la memoria presente, la memoria actual, la memoria de trabajo. ¿Ya? La persona que ya tiene el diagnóstico de demencia empieza a olvidar las situaciones como más actuales, contemporáneas, lo que ocurre ahora. Por ejemplo, el día, dónde estoy, eh, qué hice delante, qué hice hace un ratito, qué hice ayer. Ese es como el tipo de memoria que más se ve afectada en las personas con demencia. Y fíjate que curiosamente, yo en la clínica, cuando uno se dice en la clínica es como cuando uno atiende, a eso se refiere. Yo he visto ahí que pasa algo bien particular, que las personas empiezan a hablar mucho de su vida pasada, cuando eran pequeños, cuando eran jóvenes. Entonces ahí como que empiezan a recordar, claro, empiezan como a recordar eso, como la memoria más a largo plazo, pero la memoria más actual es la que presenta más fallas como de manera más evidente. La demencia propiamente tal, Alberto, o se podría tomar como una enfermedad o es como un conjunto de enfermedades. ¿Qué podríamos decir ahora?
acerca de esto? Mira, es una buena pregunta. Yo no soy médico, soy psicólogo, por lo tanto yo no puedo decir es una o la otra. Yo lo que puedo comentar ahí es respecto a lo que yo he leído y estudiado. Hay autores que dicen que es una enfermedad y hay autores que dicen que es un síndrome, porque es un conjunto de síntomas. Hay algunos que dicen que no es enfermedad porque no es reversible y las enfermedades tienen la característica de ser reversibles, pero otros dicen que, que es un síndrome porque es un conjunto de síntomas. Yo me voy más por decir que es una condición, que es un síndrome, que tiene una afectación en diversas áreas, como las que dijimos, en lo cognitivo, conductual eh, y en lo emocional, en las actividades de la vida diaria, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir que es un síndrome, Vendría siendo como un síndrome. claro. Sí. En este caso, ¿cuáles serían las primeras señales de alerta que una persona debería considerar y decir, debo consultar al médico? Las señales de alerta, mira, yo creo que también las podemos dividir en las mismas áreas que se van viendo afectadas. Como por ejemplo, la queja más común siempre es la memoria. Como, oh, se le está olvidando más esto. ¿Ya? Esa es como la primera señal. ¿Y cómo? Por preguntas repetitivas, preguntar siempre lo mismo, olvidar cosas que hablamos hace un rato y que la persona la empieza a consultar de nuevo. ¿Ya? Eso es como el área más cognitiva. ¿Ya? También se ve afectada ahí un poquito la planificación, como planificar tareas más complejas, como por ejemplo, seguir una receta, sigue el paso a paso. Eso ya está un poquito más afectado. Dale de nuevo. Esas serían entonces algunas de las señales de alerta de demencia o para consultar en este caso con algún médico. O nos queda alguna que quizás... O sea, claro, las señales de alerta las podemos agrupar también en las mismas áreas que uno va viendo afectadas. Pues hablamos de las alteraciones cognitivas, donde hay una pérdida de la memoria, hay una desorientación, dificultad para realizar tareas complejas, como no sé, seguir paso a paso de una receta, eh, hacer una programación, por ejemplo, en el celular, en la tele. Eso ya es más difícil. Reconocer objetos, personas, saber para qué se usa un objeto u otro. Y también hay cambios en la funcionalidad, que esto es como el factor crítico, ¿ya? Esto es como a lo que siempre debemos poner más atención. Por ejemplo, hay un déficit en las actividades instrumentales, como por ejemplo, la persona ya empieza a tener un déficit en lo que constantemente hacía, ya uno observa que hay un menor rendimiento, ¿ya? Y también, por ejemplo, personas que son laborales activamente, también. O sea, es como observable que sus compañeros empiecen a decir algo le pasa, rinde menos, como que se equivoca más, está más desconcentrado, como que está en otra siempre. ¿Ya? Y también hay síntomas psicológicos o conductuales, como por ejemplo hay una evidente apatía, como que la persona no se conmueve, hay una falta de iniciativa, hay cambios en la personalidad, a veces se pueden poner las personas un poquito más irritables, como se frustran más rápido, ¿ya? Y también hay otro aspecto importante, que hay una alteración del juicio, ¿ya? Una persona podría no estar evaluando correctamente una situación, por ejemplo, los riesgos, o salir desnudo fuera de la casa, no medir como riesgo en los accidentes, etcétera. ¿Ya? Eso también en esas tres áreas se va viendo afectada, o sea, son como las señales de alerta, pero aquí lo crítico, lo importante, o sea, todo es importante, pero lo que más nos debe llamar la atención es cuando ya empieza a verse afectada la funcionalidad de las personas. Bueno, vamos a otra sección que también tenemos en este programa, que es mito o realidad, o puede ser falso o verdadero también. Y nosotros vamos a leerte algunas preguntas o algunas frases o algunas afirmaciones y tú nos vas a responder si es mito o realidad. O si es verdadero o falso. La Camila nos va a comenzar. ¿La demencia es una parte normal del envejecimiento? Mito, porque no es normal.
¿La demencia solo afecta a la memoria? Mito. Afecta estos otros dos aspectos que también hablamos, la funcionalidad, eh, y también hay consecuencias, o más que consecuencias, afectación en la personalidad, la forma de ser, etc. Ujú. Las personas con demencia ya no pueden tomar decisiones. Yo diría que eso es un mito, porque las personas con demencia sí pueden tomar decisiones, Ujú. ellos pueden saber si están muy abrigados, muy desabrigados, si quieren comer algo, si no quieren comer algo, si quieren salir, si quieren estar adentro. Pueden decidir, Ujú. ¿sí? Mientras antes se consulte, ¿mejor se puede manejar? Por supuesto, eso es una realidad. Y es como también a lo que están llamadas las familias un poco a cuando aparezcan las primeras señales o los primeros síntomas, siempre consultar, po. Pero esto es como que aplica para toda la salud en general, no solo Ujú. como la demencia. Mientras más rápido consultemos, Eso. más rápido se hace un diagnóstico y más rápido hay un tratamiento. Por lo tanto, siempre hay que consultar de inmediato. Ujú. Y con respecto a eso viene la última pregunta. ¿La familia cumple un rol fundamental en el cuidado? Absolutamente. Absolutamente, porque la persona, como va perdiendo funcionalidad, va necesitando apoyo. Y ese apoyo no se lo pueden entregar a nadie mejor que la familia. Por lo tanto, sí, cumple un rol fundamental. Dentro de los factores de riesgo y prevención de la Sí. demencia, ¿se puede evitar? O sea, sí, por supuesto, hay factores de riesgo que nosotros sí o sí debemos siempre manejar. Ujú. Así como lo principal acá tiene que ver con la protección del sistema cardiovascular. Ya, las enfermedades cardiovasculares, las del corazón, de la sangre, esa enfermedad, cerebro, eh, corazón y cerebro siempre están funcionando como de la mano. Entonces, si tu cerebro no está funcionando bien, o sea, si tu corazón no está funcionando bien, el cerebro tampoco. Entonces ahí hay que tener al día los controles crónicos, hipertensión, diabetes, todas esas enfermedades. Bueno, tú mencionaste también sobre el cuidado del cerebro. ¿Qué hábitos ayudan a cuidar el cerebro dentro de estos factores de riesgo y prevención? Hábitos, ya. Lo primero que yo diría es siempre mantener una salud cardiovascular lo más óptima posible, ¿ya? El corazón funcionando bien, la sangre súper bien, arteria funcionando impecable. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, primero, si ya tengo el diagnóstico de esas enfermedades cardiovasculares, asistir a todos los controles y el tratamiento que yo acuerde con el médico, Ujú. ¿ya? Eso es un aspecto. Los medicamentos, pero no solo medicamentos, también hay otra parte muy importante que tiene que ver con la vida sana y la actividad física. Esto es fundamental, ¿ya? El ejercicio, la nutrición y sobre todo la higiene del sueño. ¿Qué es eso? Dormir la hora que debo dormir, dormir bien, acostarme a la hora que me debo acostar, dormir en promedio una persona adulta 8 7 8 horas más o menos. Eso es relativo a depender de cada organismo, pero por ejemplo, acostarme temprano, levantarme temprano, acostarme a dormir, no a ver Ujú. el celular, ni a mirar una película, Claro, una ni a comerme una serie. hamburguesa, ¿ya? Aunque igual uno lo puede hacer, pero no es nada recomendable, Recomendable. ¿ya? También es importante la estimulación cognitiva. ¿A qué se refiere con esto? A las actividades más como de intelecto, Como las sopas de ¿ya? Como letra. las sopas de letra, como ojalá leer, ojalá escribir, cantar, bailar, usar como por ejemplo el cálculo mental, Ujú. ¿ya? Todo lo que tenga que ver Con estimulación, se con puede decir estimulación estimulación del cerebro. cognitiva, con usar mi cerebro para sacarle el mayor provecho posible, ¿ya? Y también desde el área más social y de salud mental es importante como el Ujú. vínculo con otras personas, las relaciones sociales, tratar las enfermedades mentales, sobre todo si hay una depresión. Ujú. Las depresiones tienen una correlación importante entre las demencias, o sea, depresiones en adultos mayores no tratadas es un factor de riesgo muy alto para la demencia, ¿ya? Ujú. Y hay otro aspecto importante y no muy visto, pero no menos importante, que es la salud auditiva, la hipoacusia. Hay personas que no escuchan bien y a veces la causa que parece ser que una persona que está haciendo demencia, a veces no es que esté haciendo demencia, solo que no oye bien
y eso hace que esté más desconectado del mundo y a la otra persona le da la sensación de que no pesca, de que no escucha, o sea, que no toma atención, Ujú. y es porque no oye. Entonces son cosas que uno tiene que ir siempre manejando primero para ir descartando, Ujú. ¿ya? Otro aspecto importante también es la familia, ¿cierto? Y muchas veces el diagnóstico de demencia afecta también a la familia y a los cuidadores. Absolutamente. Ujú. ¿Qué desafío enfrentan la familia y los cuidadores con personas con demencia? Yo creo que un gran desafío, yo creo que un gran cambio en la dinámica del sistema familiar. Yo creo que es un aspecto muy importante, pero a la vez yo creo que es difícil. Que es difícil Ujú, para una familia recibir el diagnóstico de demencia y también es difícil, cada vez se va tornando más difícil porque las personas tienden a ir poniéndose cada vez más dependientes porque van ujú, perdiendo la funcionalidad. Entonces, hay un gran desgaste físico, emocional, psicológico para el cuidador. Y por otro lado también, las familias generalmente desconocen los temas relacionados con demencia, desconocen el curso de la enfermedad, desconocen los tratamientos, desconocen, por ejemplo, cuáles son los factores protectores, los factores de riesgo, se desconocen. Y también desconocen cómo poder cuidarse ellos a sí mismos. Entonces, aquí hay una tarea muy grande que hacer con la familia, muy importante, de este cuidador, eh, que generalmente son las mujeres. Y ujú. eso es como también un tema ahí que hay que mencionarlo, ¿ya? Generalmente son las mujeres quienes se quedan a cargo de cuidar ya sea al papá, a la mamá, a la abuela, a quien sea, a la persona mayor con demencia. Y como que toda nuestra atención siempre está enfocada en la persona enferma y no en el cuidador. Entonces, aquí el llamado también es un poquito a que nos podamos organizar como familias para que esta persona que está todo el día cuidando también tenga sus momentos de descanso, ¿ya? Idealmente nosotros en el CEFAM propiciamos de que se hagan sistemas de turno, involucrar a otras personas, donde este cuidador principal también pueda tener un momento en el día, en la semana, donde se olvide de su rol de cuidador, porque también se Ujú. enferman, también se cansan y una persona cansada, enferma, cuidando a otra persona enferma, es probable que la tarea del cuidado se pueda ver afectada en algún aspecto. Ujú, Bueno, tú lo mencionaste acerca de los cuidados, el desgaste físico, emocional del cuidador. ¿Cómo podemos también cuidar, valga la redundancia, cómo podemos cuidar al cuidador? ¿Qué consejos nos entregas tú o cómo lo hace la familia, en este caso, para organizarse y ayudar a esta persona que es el cuidador de otra persona con demencia, se podría decir, o de una persona con demencia? Yo lo primero que diría en ese sentido es tener siempre una mirada humanizadora. Siempre entender de que aquella persona que está ejerciendo este rol también se va a cansar, también se va a enojar, ujú, también se va a molestar y también va a tener momentos donde a lo mejor no va a querer seguir cuidándola porque va a estar muy cansada. Entonces, ¿qué recomendación daría yo ahí? Siempre tener súper claro cuáles van a ser mis límites. O sea, yo hasta aquí puedo y más allá no puedo. ¿Ya? ujú, Eso es sano. Eso por un lado. Otro lado, otro aspecto importante que yo creo es también tener los tiempos de descanso pertinentes. O sea, en X momentos del día yo me tomo un descanso, me desconecto. Por ejemplo, si tienen turno, mi turno dura hasta tal hora y a esa hora me releva a otra persona. Tener actividades de autocuidado, eso es muy importante. Por ejemplo, si en el día libre, fin de semana, hacer otras actividades que sean para el bienestar y que estén súper desligadas a la labor de cuidado, ¿ya? Tener una salud, o sea, preocuparse de la salud personal, por tanto ujú, psicológica, salud mental y física. Eso quiere decir tener los controles al día, tomarse los tratamientos que indiquen el médico o los profesionales de la salud o los tratamientos que se hayan acordado. Eh,
y también conocer la enfermedad. Yo creo que es importante tener información de qué se trata esta enfermedad, cómo cursa, cómo van evolucionando las personas, eh, qué es lo esperable, qué va a pasar en un tiempo más. Eso diría yo que es como lo central. Y a veces también comunicarnos o entablar conversaciones, ¿cierto?, con personas con demencia, para la familia puede ser muy complicado. Sí, en este caso, ¿qué actitudes o qué cosas nos pueden ayudar? Como a que la familia pueda comunicarse mejor y no perder también la paciencia. Qué nos puede ayudar como familia? Ujú, Yo creo ¿Qué que, actitudes en este caso también pueden? bueno, siempre yo creo que lo fundamental aquí es la colaboración entre la familia. Ahora, culturalmente, en nuestra sociedad, siempre los cuidados han estado asociados al género femenino, bueno, ¿cierto? A ujú, la mujer. Pero eso es un poquito arbitrario, porque la mujer no es quien solamente debe cuidar. Los hombres también podemos cuidar, también sabemos cuidar y también lo podemos hacer. Y si no lo sabemos, podemos aprender. ¿Ya? Entonces, lo primero aquí es un llamado a toda la población, a las personas que a lo mejor van a escuchar este podcast, ¿se llama así? ujú, A que desmitifiquemos que los cuidados recaen sobre la mujer, ¿ya? Los cuidados son de la familia, ¿ya? Y por otro lado, yo creo que también es importante que como familia podamos hablar de esto, ujú, hablar de lo que nos pasa, hablar, y cuando yo digo hablar, no es solo hablar de lo, comillas, adecuado, sino que también hablar de aquellas cosas que nos dificultan, cosas que no sabemos hacer, o aquellas cosas que nos generan dolor, o dolor psíquico, me refiero, y aquellas cosas que también nos molestan, o sea, conversar como familia, cómo vamos a abordar esta situación, qué vamos a ujú. hacer en caso de, qué va a pasar si nuestro familiar con demencia empieza a hacerse cada vez más dependiente, cómo lo vamos a hacer, quién va a estar a cargo de, por ejemplo, no sé, de los asuntos médicos, quién va a estar a cargo, por ejemplo, de cosas súper estratégicas como, por ejemplo, la comida, la ropa limpia, quién se va a hacer cargo, por ejemplo, del aseo de estas personas. Entonces yo creo que son cosas que hay que hablar en familia y que de esa manera ayudan a tener mejores acuerdos y esos acuerdos se traducen en mejores cuidados y esos cuidados se reducen en una mejor calidad de vida tanto para la persona enferma como para el cuidador principal Cuidado. y la familia en general. Ujú. Alberto, al comunicarnos con una persona con demencia, ¿cómo manejamos la situación cuando esta persona repite preguntas o se confunde? ¿Qué tips nos darías tú para manejar esta situación? Ya, esa es una súper buena pregunta porque uno tiende a corregir, ¿cierto? Pero si Ujú, ya te dije, Claro. ya te conté eso, ya me lo preguntaste. Ya, uno tiene que aquí tenerla súper clarito que una persona con demencia es una persona que sus capacidades cognitivas están a la baja. Por lo tanto, al principio ya hablamos que hay dificultades de memoria, ¿cierto? De planificación, de ejecución y de funcionalidad. Por lo tanto, aquí yo diría que una de las cosas principales en relación a lo que pregunta Felipe tiene que ver con no corregir. ¿Ya? No ujú. corregir, o sea, no corregir en el sentido de tratar de que la persona entienda, ¿ya? Ese entiende lo que te digo, eh, no, no, No aplicarlo. no aplica porque no nos va a llevar a nada, ¿ya? Eh, ya, eso por un lado. Por otro lado también, esto implica necesariamente tener como alto manejo de la frustración, ¿ya? Ujú, Para la familia o para el cuidador principal, tener clarito que la persona va a preguntar a lo mejor 3 veces lo mismo, 4 veces lo mismo, va a tener preguntas que a lo mejor van a parecer un poco incoherentes, va a haber confusión en la temporalidad, cosas del pasado a lo mejor las vive como presente, cosas del futuro a lo mejor las vive como del pasado, como del presente. Yo diría aquí que la clave está en no tratar de que la persona, comillas, se entienda, que aprenda lo que le estoy diciendo y harta paciencia con la repetición, porque van a preguntar.
Entonces, en términos prácticos, es más llevadero y es más fácil, más humano y también más cariñoso eh, decirle a la persona, responderle todas las veces que me pregunte, porque en realidad, si me está preguntando, no sé, ¿qué día es hoy? Le digo que el día es lunes. Y si mañana me pregunta, o si me rato me vuelve a preguntar, le cuento de nuevo que es lunes. Y le digo todas las veces que sea necesario, porque en realidad, eh, obvio, pues si tiene un deterioro cognitivo, ya olvidó lo que conversamos. Y no es un acto voluntario tampoco, no es que la persona esté distraída y no me haya puesto atención. Es que es una condición propia de la demencia. Entonces, por lo tanto, en ese sentido, es como eh, no tratar de que la persona, comillas, entienda, repetir todas las veces que sea necesario y no tratar de corregir, porque eso genera estrés, po. La persona del cuidador se estresa, la persona con demencia se estresa. Y bueno, habrá que ser creativo Ingeniárselas y para... ingeniársela. Por ejemplo, Y yo, cultivar la y paciencia. cultivar la paciencia. Claro. Yo hace un tiempo me acordé de una experiencia. Hace un tiempo atrás, yo en las redes sociales me apareció una hija que Ujú. tenía a su papá con demencia. Ya, y su papá era un señor, no sé, de 80 90 años, que él siempre había sido como ligado a como la agricultura, como a los productos de la tierra y ese tipo de cosas. Entonces, esta hija lo cuidaba. Entonces, este caballero, la hija todos los días le ponía en una fuente, mezclaba porotos con lentejas. ¿Ya? Entonces, la hija le inventó como un juego al papá. Entonces, este juego era que el papá tenía que separar las lentejas de los porotos, echarle en unas bolsitas y después la hija eh, como que las vendían y las compraban entre ellos. Entonces, con la misma plata que el caballero tenía de la jubilación, eh, la hija tomaba plata de ahí y le Claro. compraba. Ujú. Entonces, el señor estaba toda la mañana haciendo su separación de porotos de lenteja, después en la tarde jugaban un rato así como a vender y a comprar, y listo. Y era una técnica que a la hija le funcionaba súper bien. Estaban los dos muy contentos, el caballero súper feliz porque él seguía trabajando, seguía sintiéndose funcional, Funcional. útil, importante, hacía una actividad y de paso también o sea, Estimulas la... estimulaba ya, aunque ya la demencia estaba instalada, pero de alguna manera seguía reforzando como funciones, como por ejemplo eh, la matemática, contar, sumar, diferenciar las semillitas de los porotos con las lentejas. Entonces era una estrategia súper buena, súper simple y súper buena, simple, sencilla, cariñosa y sobre todo relacionado con lo que este señor había hecho durante toda su vida, po. Para él los porotos y las lentejas era algo cotidiano, normal, parte de su vida diaria. Entonces, a mí me pareció una estrategia muy bonita y a la niña le servía, le Ujú. servía. Entonces, esas son las cosas que a lo mejor uno debe hacer, cosas simples. Por ejemplo, acá que vivimos en el campo, yo a veces a la gente le digo, oiga, pero ya, este caballero que está con demencia, ¿en qué trabajaba? No, él, por ejemplo, trabajaba con, no sé, con monturas, haciendo riendas, reparando monturas, reparando cosas de cuero. Entonces yo le digo a veces a la gente, ya, pues entonces, si él hace eso, pásele un pedazo de cuero, que lo ablande, que lo trabaje todo el día, y si puede cortarlo, que lo corte, que haga algo así. Algo relacionado con las cosas con la Hacía, vida diaria, con que la hacía cotidianeidad, cotidianamente. Ujú. claro. Y funciona, funciona. Hay que ser creativo, no querer pensar en grandes cosas, sino que a veces las soluciones están como más cerquita de lo que uno cree. Sobre todo si están acostumbrados, ¿cierto? Y hacen. Claro, pues acostumbrado a lo que ellos Ujú, hacían. ujú. Y en este caso, Alberto, Mm. desde el CESFAM, si yo tengo un familiar que empiezo a sospechar que podría tener demencia, ¿cómo lo hago para consultar en el CESFAM? Ya, lo primero que tenemos que hacer en una persona que yo como familia sospeche, Ujú. lo primero, cualquier profesional del CESFAM, en cualquier consulta de salud,
del tipo que sea, nosotros tenemos las herramientas para pesquisar ciertas señales, ¿ya? Por ejemplo, si va una paciente y está en una atención nutricional, los nutricionistas tienen las herramientas para poder pesquisar elementos que sugieran sospecha de demencia. Entonces lo que hacen ahí es derivarla a las personas mayores de 65 años. Ellas tienen que verificar que tengan el examen médico, el EMPAM al día, Ujú. El examen Y- médico medicina preventiva del adulto mayor. eso mismo, y derivarlos con la enfermera Ginette. Ujú. Entonces, Ginette va a corroborar que efectivamente esté el EMPAM al día. Si está el EMPAM al día, ella va a aplicar algunas pruebas cognitivas. ¿Qué son unas pruebas cognitivas? Son unos tests, como unos cuestionarios, unas preguntas. Ujú. Ya que ahí a nosotros nos va a dar como indicadores si hay indicadores de demencia o no. Las personas mayores de 65 años no tienen que ir con Ginette cuando se hace esta primera pesquisa por algún profesional de salud, Ujú. sino que ellos pasan con alguno de los psicólogos, con Isadora o conmigo, y nosotros verificamos que tenga ahí el EMPA al día o no, y además nosotros aplicamos esas pruebas cognitivas, ¿ya? Que es como el primer tamizaje. Ujú. Ya, eso es cuando nosotros pesquisamos, pero si algún familiar tiene, en este caso, Sospecha de. sospecha, ellos tienen que acudir al CESFAM y solicitar, en este caso, si es mayor de 65, una hora con enfermera Ginette, y si es menor de 65, con alguno de los dos psicólogos. Ujú. Y ahí empezamos el proceso. Nosotros vamos a aplicar las pruebas, esas pruebas nos van a dar un resultado, y a partir de ese resultado seguimos con el paso siguiente, que en ese caso, según el flujo que tenemos, es una visita domiciliaria integral. ¿Ya? ¿Qué es eso? Es una visita por un equipo de profesionales del CESFAM que está considerado con médico, con trabajadora social, con psicólogo. Y ahí nosotros vamos a ir a un domicilio, vamos a aplicar algunas pautas de evaluación y ahí vamos a verificar si cumple o no cumple con los criterios diagnósticos para establecer si tiene, para diagnosticar la demencia. Ujú. ¿Ya? Eh, bueno, se me olvidó un paso, pero el paso que es cuando ellos van con enfermera o con psicólogo, nosotros les vamos a entregar una receta, o sea, una orden de exámenes que el médico ya la dejó firmada previamente para que tomen esos exámenes. Y esos exámenes son como de vitamina B12 y otras más que no recuerdo en este momento, y que eso también son insumos que nosotros vamos a tener para hacer el diagnóstico de demencia. De demencia. Alberto, yo creo que la mayoría de las personas que nos están viendo, y yo también tengo una duda, que yo creo que hemos estado todo el rato hablando de demencia, ¿Ya? pero uno lo puede relacionar con Alzheimer, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia o son lo mismo? ¿Qué me puedes comentar tú? A ver, así como en términos simples y Claro, como sencillo, el porque son paraguas muy grande, parecidos, o sea, el lo paraguas, que hemos hablado. el paraguas grande es como demencias. Dentro de las demencias hay tipos de demencia. Entonces ahí está el Alzheimer, la demencia vascular, la demencia frontotemporal, la demencia por cuerpos de Levy, y creo que hay otra que no recuerdo. Ujú. O sea, que está Entonces, dentro de claro. la demencia. Es un tipo de demencia. Es como esa es la manera más simple como de entenderlo, porque claro, tiende a confundir, hay una confusión, pero esto o es demencia o es Alzheimer. Entonces, es una manera simple, es decir, así como que demencias es como el paraguas grande y abajito están como los tipos. Ah, ok, es un tipo de demencia. Perfecto, porque o sea, hemos conversado y todos los tipos, toda la información que ha entregado, Ujú. uno lo puede relacionar con Alzheimer. Entonces, decir, claro, puede ser, pero también este es un tipo de demencia. Claro, generalmente los diagnósticos dicen demencia tipo Alzheimer. Alzheimer. Ah, O perfecto. demencia decir- por enfermedad de Alzheimer. O podría decir demencia por enfermedad cardiovascular. Perfecto. Bueno, ya para ir finalizando, nosotros también en este programa tenemos una sección que es el consejo saludable del día. Y nos gustaría que tú como invitado también de esta sección y de este programa nos pudieras dar el consejo saludable del día. Un consejo saludable, No, pero ¿Cómo De cuidar nuestro demencia. cerebro? demencia. Relacionado también con la demencia. Todo. Yo creo que un consejo sería lo primero que yo. A ver,
¿cómo lo digo? Yo recomendaría, lo primero, usar el cuerpo. Ujú, ¿En qué sentido? Nosotros tenemos un aparato cognitivo, tenemos un cerebro que está conformado por millones de neuronas y que a nosotros cuando niños nos enseñaban que las neuronas, si se morían, ya Claro. moríamos. Así Ujú. como, no. Y eso no es así, porque existe la plasticidad neuronal, donde en el fondo podemos ir desarrollando ciertas habilidades siempre y cuando nosotros practiquemos esa habilidad y seamos persistentes. ¿Qué quiere decir eso? Si una persona de 70 años quiere aprender a tocar guitarra, haga guitarra, pues cómprese una guitarra y practique guitarra. Lo más probable es que aprenda. Y Ujú. lo va a aprender. ¿Por qué? Porque el cerebro es un aparato extraordinario que se va a encargar de la parte del cerebro, por decirlo así, encargada de la habilidad de guitarra, por ejemplo, va a empezar a producir como más conexiones neuronales. Se va a fortalecer. Entonces, eso hace que se traduzca en que aprendí a tocar guitarra, ¿ya? Por lo tanto, mi consejo es que la edad no importa, eh, sea la edad que tengamos, siempre podemos aprender algo nuevo, Ujú. eh, lo que se nos ocurra, ¿ya? Y por otro lado también, no descuidar la salud física, que es fundamental. El hacer deporte, el hacer ejercicio, el moverse, tiene tantos beneficios y que es lo único que generalmente se prescribe para todas las enfermedades, po. A no ser que sea una enfermedad como más, ¿cómo se llama esto? Traumatológica, Física. po, Claro, más ¿cierto? física, más Ujú. grave, claro. Y hasta por ahí nomás, porque si Sí. una persona con una fractura que perdió cierta capacidad para moverse, después lo van a mandar a moverse No. harto. Ujú. Entonces, la actividad Kinesiólogo. física Ah, es, kinesiólogo, ¿eh? claro, Mientras se consolida la fractura solamente. exacto. Sí. Entonces, la actividad física sirve para todo, Ujú. ¿ya? Trae muchos beneficios directos e indirectos. Trae beneficios, no sé, para el corazón directamente, para la salud nutricional y sobre todo para la salud Salud mental. Las personas experimentan cambios súper importantes y que ellos los perciben y los reportan. Después nos dicen, oh, me siento tan bien ahora que hago ciclismo, por ejemplo. Entonces, serían esas dos cosas, atrevernos a hacer cosas nuevas, Ujú. aprender cosas nuevas, si queremos aprender lo que se nos ocurra, hagámoslo, y actividad física y la alimentación, comer Ujú. sano. Comer sano en el sentido de evitar tanta azúcar y tanta cosa procesada. A veces, como comían nuestros papás, nuestros abuelos, de acá del campo, pareciera ser que era como una alimentación más natural, más Ya. sana. Y de pronto es comer eso, comer sano, simple, natural. Eso sería como mi Un consejo. recomendación. Ujú. Perfecto. Bueno, Alberto, lo has mencionado y vamos a dejarlo a Alberto pendiente para un Ujú. próximo programa sobre salud mental. Creo que ahí podemos hacer un programa muy informativo, Ya, pues, con mucha... invítenme. Sí, así que, bueno, de esa manera vamos finalizando, Dejando. Alberto. ¿Tenemos algún mensaje de despedida quizás para sus pacientes o para los colegas, no sé, que nos están viendo, a la gente de la comuna, de otras comunas? Eh, ¿Algún mensaje de despedida? ¿Algún mensaje? Voy a citar a un autor que a mí me encanta, que es Antonio Machado, y dice, hoy es siempre todavía, ¿ya? Y hay otro, un cantante que se llama Ismael Serrano, que dice, hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora. Entonces, es una frase de dos autores que a mí me encanta, y que en el fondo a mí me hace sentido, es como mi frase personal, Ujú. y en el fondo tiene que ver con que estamos llamados a hacer todo lo que se nos ocurra aquí ahora, en este momento, y que no es necesario esperar tanto. No es necesario esperar los momentos ideales y a veces es suficiente con la realidad y hacerlo hoy día. No importa que no sea perfecto, da lo mismo. Y a eso yo le sumaría que no importa que no tengamos tanta motivación, Ujú. hagámoslo sin motivación. Después la motivación llega, pero hagámoslo. Esa es como mi frase, como mi sugerencia. Hacer lo que queremos hacer, hacerlo. No quedarnos ahí esperando que llegue el momento ideal. El momento Ujú. ideal es hoy, es ahora. Ujú. Eso.
Agradecemos entonces a Alberto, el psicólogo del CESFAM, por acompañarnos el día de hoy, ¿cierto? Y por enseñarnos sobre la demencia y también que la edad no es un limitante. Así es. Bueno, mantenerse todos conectados también con las redes sociales de CESFAM, Estrella, Munir Estrella. Bueno, también tenemos la Estrella TV, a quien agradecemos por todo toda la sala acá de grabación. Y también vamos a estar saliendo por Radio Radio Santina Santina. 98.5. Alberto, Camila, Muchas gracias. Y nos vamos gracias. encontrando en una nueva edición de Hablemos de salud, temporada 2. Temporada. Qué bueno.